tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos en la segunda edición de... No, buen día, no, buenas tardes. No sé, ¿cómo están ustedes? ¿Buenas tardes o buenos días? No sé qué decirles. ¡Qué lunes, Meli! No, ahora, yo te digo una cosa. Aparte ¿Vos? me acosté tarde y no estoy... Ya, está hablando de edades, Félix. Me acosté tarde y no estoy para eso. Te voy a decir una cosa, porque hay gente que ve el programa durante la noche. O sea que le Bueno. podemos decir buenas noches también. Bueno, no puedo estar en todo, en todo. ¿viste, Lalo querido? Mir, de hecho, cuando graba su programa muchas Hola, ¿qué veces tal? dice, ¿qué tal, Lalo? Buenos días, buenas tardes. Dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque de acuerdo a la hora en el lugar que la están Está bien, viendo, es cierto. es el uso horario. Y ayer me manda un compañero de otro trabajo, me dice, te estoy viendo en Diputados. Claro, sí, es lo que te ¿Yo? estoy Era diciendo. yo, sí. Ah, bueno, le digo, mandar un beso a la Meli del fin de semana. Estás comiéndote un asado y decían, No precisamente, hice como les contaba acá a mis compañeros, mucho Uber infantil. ¿Viste? Estoy en esa de venime, buscame, llevame, traeme, esperame, prepárame. Bueno. está trabajando, O sea, pero... también laburando De no otra en los manera. medios, o sea, laburando para los niños. Tareas de cuidado, en este caso de cuidado al volante, digamos. Sí. Bueno, ¿y vos estuviste cubriendo elecciones en Tucumán, Mary? No elecciones, estuvimos cubriendo... Ah, en sí, Tucumán, el fin ¿qué de- dije mal. No, pensé las elecciones en Santa Fe En y Santa por otra Fe. parte lo que fue la presentación de Sergio Massa en Tucumán. Sí, Mezclé el las dos acto cosas. de relanzamiento de la segunda etapa de campaña lo estuvimos siguiendo allá en Tucumán. Hubo muchos actos políticos, fue todo un recorrido por las diferentes partes de San Miguel de Tucumán, muy lindo San Miguel de Tucumán. Sí. Hemos comido empanadas El tucumanas. Jardín de la República. Mire usted. Y bueno, y esa imagen de unidad panperonista que un poco ofrecieron ahí desde el hipódromo de Tucumán, en el cual solamente había dos ausencias, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, que después de todo son presidente y vicepresidenta de la Nación, pero más allá de todo eso, tenías absolutamente a todos los principales dirigentes de toda la coalición oficialista. Y un Massa muy peronizado también. Hablándole a los Sí. trabajadores. Tenía que ver un poco como que faltaba algo de mística peronista en la primera etapa de la campaña. Los propios gobernadores se lo habían reclamado como que necesitaban a un Massa más en plan de liderar al peronismo, cuando en la primera etapa habíamos visto a un Massa más en calidad de ministro de Economía, terminando de cerrar el acuerdo con el fondo, la búsqueda de divisas y demás. Ahora se anticipa que va a ser otra campaña. un poco. Claro, sí. Y bueno, y aunque cuando uno quiera acordarse, ya vamos a estar en las elecciones generales. Sí, otra campaña, como decía efectivamente Mary, que tiene que ver hoy con la Cámara de Diputados, porque los principales espadas del oficialismo del Frente de Todos, que así se llega llamando en el Congreso Nacional, van a estar en el despacho de Sergio Massa esta tarde. Allí se presentarán Germán Martínez, Cecilia Moró, Carlos Heller, quizá Marcelo Casareto como las principales figuras, cuando les dé a conocer el proyecto que tiene que ver con los cambios en el impuesto a las ganancias. Y esto que va a tener un acto central unos momentos después, allí frente al Ministerio de Economía, donde está preparado el escenario al que se va a subir Sergio Massa, con el apoyo de los sindicatos más importantes en cuanto justamente a lo que tiene que ver a las retribuciones. De lo que hablamos siempre, ¿no? El sector formalizado, que tiene grandes sueldos, que orillan casi, superan en el bolsillo algunos de ellos el $1.000.000, contrastando con una economía que una de las principales deudas que ha tenido el gobierno del Frente de Todos y el que había prometido era justamente recuperar los 20 puntos que se perdieron del gobierno de Mauricio Macri. Así que seguramente hoy nos enteremos cómo estará llegando esa propuesta de nuevo ley que tenga que acompañar a este impuesto a las ganancias, que según lo que uno entiende tendrá un resto de progresividad en cuanto a quienes lo abonen, pero estará ya destinado para salarios mucho más altos. Bien, ahora en un rato vamos a seguir con eso, pero bueno, acá tenemos mucha agenda. A ver, se vienen muchas comisiones esta semana o actividad en comisiones
Y se viene la posibilidad de una próxima sesión que está prevista para el 19 de septiembre, pero todavía no tenemos convocatorio formal ni mucho menos, así que Sí, hay que esperar un poco porque los temas son un poco, algunos son un poco tirantes. Recordemos que había expectativa de que hubiese sesión esta semana y tiene que ver un Se poco... corrió un pelín. Se corrió una semana, por un lado, por el contexto también de las elecciones provinciales, que involucran un poco, afectan la presencia de algunos diputados y diputadas. Impactan. Pero fundamentalmente, sí, la dificultad que está habiendo a la hora de cerrar algunos de los temas no más conflictivos, pero que generan más el rechazo de Juntos por el Cambio, como puede ser el blanqueo de capitales o el proyecto que busca un poco anticiparse ante una futura privatización de aerolíneas argentinas, ¿no? Forzando que cualquier intento de transferencia de las acciones de la aerolínea tenga que ser con el 2/3 de la Cámara. Bueno, son dos proyectos, ya en principio Juntos por el Cambio se opone. El Frente de Todos tenía expectativas de conseguir el quórum con algunos bloques del medio, no estaría tan garantizado, entonces, bueno, hay que ver poco a poco, a ver, porque no quieren que les terminen dando la excusa, con la excusa precisamente de que estos proyectos estaban siendo impulsados, bueno, no le dieran el quórum en la sesión, así que... Claro. Sí, y con respecto a eso, hasta el viernes por lo menos, a mí me dijeron que los proyectos en danza, Meli, Juli, no, son universidades, Ciencia 2030, la posibilidad de trabajar el tema de las licencias, ¿sí? Quizás licencias no tenía tan en claro que iba a ser incluido en la próxima sesión. No, bueno, son temas, es lo que a mí me remitieron, por supuesto, Sí. está la discusión, efectivamente, porque hay algunos sectores Juntos por el Cambio. Todo esto depende del quórum que consiga el oficialismo, Bueno, ¿no? el tema ciencia y el plan 2030 se picó fuerte. En la Sí, claro, última... por supuesto. Facundo Manés reclamando Le y vaciaron la comisión. recriminando que era un tema de consenso importante para el país y que tanto van a los medios de difusión a hablar de consenso y finalmente cuando tienen la posibilidad, dijo Manés, de llevarlo adelante, no lo llevan. Después dos cuestiones más. La industria del calzado, que lo vamos a plantear hoy, se aprobaría en comisión. Y también la trazabilidad de la pesca, que ya está aprobado. Por otro lado, la posibilidad de que se reúna para tratar el tema de GNL, también es una de las expectativas. Y el último que nos enteramos aquí, nos anticipó el viernes pasado también Carlos Keller, que ya está citada a la comisión, que tiene que ver con el proyecto de empleos para las pymes, la exención del pago y los tributos por parte de aquellas empresas que incorporen gente nueva a cada una de sus empresas durante 2 años y la posibilidad que le dan a aquellos empleados a los cuales no les abonaron justamente la jubilación, plantearles la posibilidad de una moratoria de hasta 5 años para que se pongan al día. Entonces, por un lado tenés, reiteramos, vamos, si te parece, sí. Universidades, ¿sí? Creación de universidades. Las universidades, Ciencia 2030, licencias, industria del calzado, trazabilidad de la pesca, ahora el proyecto de MIPYMES que mandó el viernes pasado Sergio Massa y quizás si se reúne GNL, estas son las leyes que tienen intención. Aerolíneas Argentinas. Sin aerolíneas argentinas. Hay un doble juego, ¿no? Si te pones a analizar un poco cuáles son los proyectos. Por un lado, buscar dividir a Juntos por el Cambio con varias iniciativas que ya sabemos que, lo mencionaba en el caso del proyecto Ciencia 2030 y también en el caso del proyecto de las universidades. Exponer las diferencias internas que existen ya hace bastante tiempo Juntos por el Cambio, que se acentuaron luego de las PASO y las negociaciones que hubo de parte del sector de Mauricio Macri con Javier Milei. Recordemos que hay proyectos de las universidades nacionales que son propuestas por diputados de Evolución, que fueron dictaminadas por diputados de Evolución, pero que al mismo tiempo tuvieron el rechazo de los diputados y las diputadas del PRO. Lo mismo sucedió con el proyecto de Ciencia y Tecnología 2030. Ahí tenés un intento de exponer esa fractura. Y por el otro lado son todas otras iniciativas, como en el caso del calzado y como en el caso de los trabajadores para las pymes, que como lo dice a veces un diputado oficialista, es muy difícil oponerse, porque en el caso del proyecto para
pymes, es literalmente iniciativas que buscan blanquear trabajadores en un contexto que sabemos que los mayores problemas del mercado de trabajo son los altos niveles de informalidad. Entonces es poner un poco contra las cuerdas a determinados sectores de la oposición que están rechazando algunas iniciativas, que es no vas a apoyar un proyecto que en líneas generales lo que busca es blanquear trabajadores y trabajadoras. Hay un juego ahí de parte... Sí, un poco de los diferentes diputados del oficialismo, con la cabeza con Germán Martínez, presidente del bloque, de, bueno, a ver, proponer proyectos que en líneas generales implica condonación de deudas y en condonación de los aportes patronales, que en líneas generales Juntos por el Cambio debería acompañar. Pero bueno, es un contexto electoral, se bajarían los proyectos, generan más tensión. Hay que ver qué pasa con las licencias parentales. Porque licencias parentales siempre estuvo como uno de los proyectos siendo analizados para tratar en el temario de la siguiente sesión, pero bueno, tenés Juntos por el Cambio que presentó su propio dictamen y tenés también que el Interbloque Federal presentó su propio dictamen. Y sí, el poroteo que está llevando a cabo el oficialismo tiene que ver fundamentalmente con hacerse con el quórum con Provincias Unidas y el Interbloque Federal. Bueno, es más difícil con algunos proyectos que tal vez van a defender su propia postura, que tal vez cuando llegas al tema del recinto no termines teniendo los votos. Así que hay que ver qué va a pasar con el de licencias. Y habrá que ver qué pasa con el proyecto de impuesto a las ganancias, porque si efectivamente se reúne la Comisión de Presupuesto esta semana y hoy salen bajo el brazo, traen la carpetita Germán Martínez del Ministerio de Economía, si no lo presenta Heller también esta semana, para que la semana próxima, de hecho estuvo el reto de parte de Patricia Bullrich cuando Sergio Massa propuso, digamos, de bajar el impuesto a las ganancias, dijo, bueno, si sos tan machito, tráelo de alguna manera, ¿no? Habrá que ver si acepta ese desafío y si efectivamente acompaña, porque, digamos, todos son, como vos bien decías, el tema de los impuestos es una de las quejas permanentes de parte de Juntos por el Cambio, la creación de nuevos impuestos. Bueno, le bajamos la posibilidad de que incorporen gente sin tener que pagar durante 2 años. Hay que ver si en el contexto electoral que hay se sientan Ahora, a negociar. Perdón, pero yo ya me perdí con algo. El proyecto de MIPYMES, ¿cuál era específicamente? Es uno Porque que me acuerdo salió de el viernes. discapacidad. El viernes lo envió. ¿No? Por ahí no llegaste ni a verlo. El jueves creo que lo envió al Congreso Sergio Massa. Plantea la exención impositiva por 24 meses para empleados nuevos del 100% y un porcentaje reducido para empresas de mayor volumen. Plantea también que las empresas que se acojan a este beneficio deben tener blanqueado a toda su planta, o sea, las deudas previsionales anteriores tienen que abonarlas, y aquellos trabajadores a los cuales no les hicieron los aportes correspondientes podrán hacerlos hasta un máximo de 5 años para ocupar ese espacio en el cual no pudieron percibir los aportes patronales. Sí, un sector que viene, digamos, quejándose fuerte, ¿no? Que se siente muy presionado desde el punto de vista tributario, que se siente muy presionado con esto del pago de los bonos especiales. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de eso, pero nos está llamando Lu Fernández en el móvil con un invitado. Así es, Meli. Bueno, muy buena jornada para ustedes allí en el piso. Nos encontramos aquí en la puerta del Salón Delia Parodi. ¿Por qué? Porque para las 14:30 horas está previsto que arranque el seminario de asistencia social, donde van a disertar distintos referentes, entre ellos Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, y también el diputado Daniel Arroyo, que lo tengo aquí a mi lado. Diputado, gracias por su tiempo. Bueno, asistencia social, me imagino que van a charlar sobre el tema del punto de vista de los derechos humanos, justamente la asistencia del Estado, ¿no?, a las personas que realmente lo necesitan. Un poco contarnos en qué va a consistir esto. Sí, es un seminario que se hace en conjunto con el ICAP, donde el tema central pasa por las políticas sociales y los 3 temas determinantes acá son pobreza. La Argentina tiene 40% de pobreza, más del 50% en los niños. Claramente eso requiere repensar, revisar políticas y encarar otras leyes. Desigualdad, ha aumentado la desigualdad, se ha aumentado la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen en la Argentina. La desigualdad tiene que ver con la niata contra el vidrio, con un montón de gente que no llega, no le alcanza. También se trata de hacer leyes y debates, vienen representantes del ámbito académico. Y finalmente el otro problema para mí clave, que es la vulnerabilidad. Mucha gente que no está en situación de pobreza, pero que está agarrada con un alfiler, que no le alcanza, que no llega, porque alquila, porque la tiene difícil. Son los 3 conceptos que se va a trabajar. Es una formación que viene haciendo el ICAP y la idea es poder ayudar, sobre todo, a ver qué leyes hacen falta
para ayudar a que esto mejore. Diputado Arroyo, ¿cómo le va? Lo saluda Melina Fleiderman. Buenas tardes, Melina. Bien. Bueno, a ver, leyes que apuntan a la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad, de eso usted sabe un montón, y este Congreso viene volcando esto en distintas discusiones. El tema es que siempre, por ejemplo, ley de alquileres es un ejemplo, si se quiere, de esta situación y va quedando como estancado a la luz de problemas estructurales muy serios, ¿no? El tema, como usted siempre dice, los alimentos, cómo se reparte, el tema de la economía por derrame, o sea, que los que más tienen aporten en nombre de los que menos tienen, pero siempre queda esto como estancado. A ver, y la sensación es que el Congreso está cada vez más fragmentado y que a pesar de muchas veces tener leyes en las que todos puedan estar de acuerdo, la política termina metiendo la cola y no se termina pensando en la comunidad. Sí, pero esto se resuelve sesionando permanentemente. Si claramente lo que necesitamos es consensuar políticas o votar en el Congreso y que se termine definiendo una ley. Lo que pasó con alquileres va en esa línea. Yo creía que había que hacer otros cambios. Finalmente se constituyó una mayoría del recinto, haciendo cambios básicamente que son 2 años el alquiler, que cada 4 años se pueda actualizar el monto en acuerdo entre el dueño y el inquilino. Yo creía que había que hacer otros cambios, pero se votó y al menos tenemos una media sanción que tiene que ahora rápidamente resolver el Senado. Yo creo que acá se trata de realmente sesionar toda la semana y resolverlo. Hay cosas en las que tiene que haber consenso y donde no hay consenso hay que votar. En el caso particular del tema de pobreza, y como vos lo venías planteando, el problema central es el precio de los alimentos. Nosotros tenemos 1.900 productos que son la canasta básica, lo que consumimos en esencia las familias en Argentina. Tenemos que tener un tratamiento distinto para eso, para los 1.900 productos. Hay que debatir un plan antiinflacionario, pero antes que nada saber que hay un conjunto de alimentos que tienen que ser accesibles sí o sí. No es lo mismo comer que no comer, los alimentos básicos tienen que ser accesibles y ahí las leyes del Congreso pueden ayudar. Perdón, Mary, ya te pasó. Justo la semana pasada estábamos hablando que estaba la idea de generar una ley para que sesione el Consejo Económico y Social, por ejemplo, ¿no? De cara a todo esto, digamos, con integrantes que tenga pluralidad de voces y de miradas y pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, pero la verdad no lo sé, pero la sensación es que, de nuevo, están las intenciones, pero después no termina ocurriendo, no se termina concretando. Eso es así y por eso la única forma de resolverlo es, en el caso del Congreso de la Cámara de Diputados, sesionar todas las semanas. Entonces ya está, hay un montón de leyes que están tratándose cada una en distintos lugares, van pasando por las comisiones, tiene que venir al recinto. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto de ley, hay un problema concreto hoy, que es que no está llegando los alimentos a los comedores populares, a los comedores comunitarios. Hablamos de 10.000 comedores en todo el país, no están llegando los alimentos. Al Estado le cuesta mucho comprar, porque como compra y paga 90 días, las empresas no se presentan a la licitación. Bueno, yo presenté un proyecto de ley para acelerar ese proceso en un periodo determinado, ahora en el marco de la emergencia, para el acceso a los alimentos. Bueno, ese tipo de leyes que también son prácticas, concretas, claro, no es la revolución, es decir, en concreto, en este momento que no se puede comprar, acelerar el proceso administrativo, que compren y que los comedores tengan alimentos, son las cosas que hay que terminar de tratar. Creo en este caso que se va a poder aprobar en la Comisión de Acción Social y Salud y va a venir al recinto, pero de esos hay muchos proyectos. Por eso digo, hay grandes debates, pero hay cosas muy concretas que hay que probar, como el caso de la ley de alquiler o como hicimos antes con el tema de crédito SUBA, que hubo un montón de tiempo hasta que finalmente hubo un consenso bastante general y se aprobó una modificación de crédito SUBA. Claro. Daniel, hola, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, María. Un poco en grandes debates, uno piensa en justicia social y asistencia social, que es el concepto de este encuentro que se va a llevar a cabo ahora. Piensa inmediatamente en lo que fue el debate por el salario básico universal, que tuvo mucha presencia en un momento, principalmente el año pasado. Se presentaron varias iniciativas que están hoy en la Cámara de Diputados y bueno, como resultado de un poco del contexto electoral quedó en un segundo plano. Pero yo quería contar cómo veías esta discusión, incluso pensando a futuro, teniendo en cuenta que se está planteando el derecho a un piso básico de ingresos, ¿no? Para asegurar la existencia y no caer en la indigencia.
que se está discutiendo acá en Argentina, pero se está discutiendo en todo el mundo. Y bueno, ¿y cómo podría encararlo Argentina en un contexto que sabemos muy restringido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, Sergio Massa, por ejemplo, en Tucumán se refirió a la dificultad que hubo para implementar la propia moratoria previsional que aprobó el Congreso de la Nación. Pero bueno, me interesaría un poco a mediano plazo cómo veías esa discusión. Yo creo que la Argentina, América Latina en general, van a un ingreso universal ciudadano en los próximos años. Nosotros hoy tenemos 40% de informalidad laboral. Dentro de 10 años vamos a tener 40% de informalidad laboral, porque está muy probado que el crecimiento económico no incluye masivamente en el mundo del trabajo formal y que hay una parte de la población que necesita ingreso. Esa parte de la población que necesita ingreso tiene distintas maneras de abordarlo. Una muy clara es el ingreso universal ciudadano. Yo creo que acá hay 3 caminos. Un camino es el camino europeo, bajar la cantidad de horas de trabajo, reducir la jornada laboral y extender a más trabajadores. Ese es un camino. Para la Argentina, hay un proyecto de ley en esa línea, yo lo voy a votar, va a ayudar en algunos sectores, como el sector financiero, pero no es el cambio, no va a transformar la realidad social porque tenemos 40% de informalidad laboral. El segundo camino es el camino del ingreso universal ciudadano, una base de ingreso universal para un conjunto de la población. Hacia ahí va América Latina, va a pasar en los próximos años que vamos hacia ese lado. El tercero es la flexibilización, el que dice no, flexibilicemos, flexibilicemos contratos de trabajo, quitemos aportes patronales, hagámosle más fácil a las empresas para que contraten personas. Eso ya se hizo en Argentina en los 90, terminamos con 57% de pobreza y 28% de desocupación. La Argentina para mí va al ingreso universal ciudadano como va el resto de América Latina. Ahora, en restricciones como tenemos ahora por el acuerdo con el fondo, por dificultad de presupuesto, se puede hacer por etapas. Yo arrancaría por el norte del país. Otro podría tener otra idea, pero como se puede hacer por etapas, mi mirada sería que el noroeste y el noreste sea la primera región geográfica donde se arranque en Argentina y así avancemos en otros lugares. Lo que lo están haciendo Alemania, España, Israel, también lo hacen por etapas. Yo sugiero encarar por ese lado, pero claramente, más allá de quién gobierne, diría yo, vamos a un ingreso universal ciudadano en el próximo tiempo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Fabián Waldman te saluda. Y a propósito de esto, se sabe que el jueves el ministro Sergio Massa anunciará el monotributo productivo junto a organizaciones sociales. Allí vos tenés una mirada siempre. ¿Pensás que esta ley puede llegar al Congreso, que puede ser este monotributo una posibilidad para, como está diciendo Agustín Rossi, se les pueda otorgar un aguinaldo, una RT, una posibilidad de tener algún tipo de vacación a la gente que está en la economía informal, formalizada de alguna manera en lo que es el monotributo? Y el monotributo productivo va a venir al Congreso y yo entiendo que se va a tener que aprobar. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, que tenemos 40% de informalidad laboral, una parte de la gente monotributista, a veces factura y a veces no, entonces pues, tiene que tener el monotributo productivo. Le sirve para facturar, el gasista, el plomero, el carpintero, el que hace changa, cuando necesita factura, cuando está trabajando en ese plano, le sirve para facturar, cuando no lo necesita, o sea, le permite entrar y salir y le da chances para acceder a una obra social, a una RT, que es el punto clave, y a tener otro tipo de beneficios. La misma discusión se dio cuando estamos ahora con el tema de las licencias por paternidad, que la Argentina tiene solo 48 días para el padre, cuando nace su hijo, se van a extender maternidad y paternidad, pero en especial hablo del tema de paternidad, es claro para el que tiene trabajo formal, que va a tener más días. Ahora, el monotributista o el cuentapropista o el que hace changa, también tiene que tener como esquema de cuidados con sus hijos días. Bueno, también se está tratando en la ley que la posibilidad de que el Estado cubra la parte proporcional de lo que serían los ingresos en los días que va a estar dedicado al cuidado de sus hijos. Hacia ahí hay que ir. Yo creo claramente que el monotributo productivo va a venir y se va a terminar aprobando. Si logramos en el Congreso salir de títulos fáciles y tirar cualquiera y nos ponemos en serio a analizar cada uno de los puntos para hacer reformas de verdad profundas, no títulos a la marchanta, ese tipo de cosas, el ingreso universal ciudadano, el monotributo productivo, van a tener que venir y van a tener que ser ley. Hay un conjunto de argentinos que no se sienten o no se sintieron hasta acá, Daniel, representados o recogidos en los discursos de lo que proponen cada uno de los proyectos políticos, ¿no? Ayer, esto lo traigo solo como un ejemplo, este fin de semana, no me acuerdo cuándo, me contacta una persona que la conozco otro trabajo, una persona que ofrece un servicio, y me dice, estoy desesperada porque tengo un solo trabajo
mirá ya, ¿no? Uno tiene un trabajo, lo tiene y está registrada. Estoy desesperada fue la palabra de ella. Tengo un solo trabajo, tengo que hacer arreglos en el departamento, no tengo cómo cubrirlos. Estoy buscando otro trabajo, para lo cual me toca hacer monotributista, pero para hacerme monotributista tengo que sacar un crédito para pagar el monotributo, porque ya me endeudé por tener monotributo y ahora me di de baja. O sea, un quilombo, perdón la palabra y la expresión, pero trataba de entender y decía, ¿cuántas personas que están así? En este nivel de desorden y que no dan abasto y que tienen trabajo. Tienen trabajo. Yo creo que si realmente el Frente de Todos termina de acercarse a lo que las personas de carne y hueso, ¿no? El que labura, el que camina, el que tiene una tiendita, el que tiene un kiosco, el que tiene, no sé, el que ofrece un servicio. Ahí me parece que está el desafío del legislador, del político, del que ocupa un lugar en el próximo gobierno. Realmente acercarse a las problemáticas tangibles de las personas. Y lo que decís vos, son 6 millones de personas en Argentina. Se anotó como monotributista, se le hizo una bola grande, empezó con la deuda con la FIP, se dio de baja. Tiene suerte si no entró en el Veraz, pues si entró en el Veraz tiene otro problema adicional, que es salir del Veraz. Todo se le hace complicado. Y el problema central, teniendo trabajo formal, son los costos fijos altos. Arranca pagando un montón de cosas. Porque si está en un departamento tiene para expensa, si no el colegio de los chicos, si no esto, lo otro. La gente paga un montón, tiene costos fijos muy altos y por eso se endeuda y se complica. El monotributo productivo... Bueno, es que endeudado al 300% de interés anual. Eso no es crédito usurario, es peor que crédito. Hay cosas que ya exceden. Si alguien toma crédito al 300% de interés anual, no es usura, eso es peor que usura. Entonces nosotros necesitamos encargar un camino, en mi opinión, donde haya claridad. El monotributo productivo ayuda en esa línea, donde haya claridad para el que entra y sale. Y la realidad argentina es que la persona tiene un trabajo formal, hace changa, labura como puede y hace otro montón de cosas. Entender que es una sola persona, que no puede tributar por 2 o 3 veces distintos, que es una sola persona que le está peleando como puede y que lo hace básicamente porque tiene un montón de costos altos. Entonces genera un mecanismo donde el monotributo entra y salga. Por eso lo del monotributo productivo para mí es importante, porque esta persona no estaría endeudándose pagando todos los meses el monotributo. Terrible. Cuando factura, entonces funciona. Cuando negro. no, eso le daría chance. ¿Me entendés? Entonces me decía, necesito trabajar, Bueno, pero necesito por eso, trabajar pero- en negro, o sea, necesito no estar registrada. Digo, es imposible. La salida a eso es, yo tengo... No, bueno, pero si yo tengo un trabajo formal, este mes no facturé, no pasa nada, no debo nada. El mes siguiente facturé, tengo el monotributo, al otro mes no, es decir, entrar y salir. Ese es el mecanismo. El Estado tiene un Estado inteligente, la tecnología juega a favor hoy porque es muy fácil, tiene la factura, se cruzan los datos. Hoy es muy fácil lograr eso, es por ahí, mi opinión es por ahí, el monotributo productivo empieza a ayudar en esa línea. Y también estamos hablando mucho respecto a este 40% de informalidad. Viste que el miércoles se va a comenzar a debatir en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, creo que vos no la integrás, pero me interesaba tu mirada sobre este proyecto que se presentó la semana pasada, que lo que busca Empleo Mi Pyme, creo que se llama, es el nombre formal del proyecto que presentó el Gobierno Nacional, que apunta precisamente a, condonar aportes patronales, buscando que se contraten nuevos trabajadores y pero que también se regularicen muchos trabajadores y trabajadoras que están en negro o en condiciones irregulares precisamente para poder incorporarlos al mercado formal. Quería preguntar por el proyecto y ¿en qué posibilidades le veías de que se debatiera en una futura sesión? Entiendo que se va a aprobar en la comisión y que debería venir rápido al Congreso. Te permite 3 cosas, que es parte de lo que has planteado. Una es que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro, no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. Una. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. Es decir, yo tengo un plan social, entro a trabajar en el taller de la vuelta, me pagan lo que corresponde, el sueldo de convenio, y además tengo el plan social durante 12 meses para hacer un empalme, un puente entre una cosa y otra. Es lógico, es absolutamente lógico, es un instrumento para mí válido. Yo entiendo que se va a aprobar rápidamente, entiendo que es una sesión informativa la que es esta semana, pero que rápidamente se va a aprobar y debería venir al recinto. A cualquier gobierno, de cualquier signo, le va a servir este mecanismo que le da aire a las empresas para desarrollarse y al que tiene trabajadores en negro poder blanquearlo sin un costo adicional. Diputado Arroyo, gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Lu, también. Avísanos cualquier información que se produzca.
Dale, Meli, nosotros continuamos aquí entonces en el Delia Parodi con la cobertura de este seminario de asistencia social donde, como decía el diputado Rollo, 3 ejes de temática: la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Gracias, Lu. Ahí estamos viendo justo ahí en la imagen a la próxima invitada, la diputada Pedrali, que está esperando de la provincia de La Rioja. Diputada, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes. Lo mismo para nosotros. Diputada, ¿de qué se trata esta exposición de fronteras abiertas que se va a llevar adelante en su provincia? Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, a todas. Sí, la verdad que es un programa de un ciclo expositivo que iniciamos primero en el Congreso con nuestra tercera muestra que se desarrolla en estos momentos, y la cuarta va a ser a partir de la semana que viene. La verdad que Fronteras Abiertas forma parte de un programa de exhibición y difusión de arte y cultura de La Rioja que pretende básicamente eso, ¿no? Generar oportunidades para nuestros artistas, abrirle básicamente el nombre, las fronteras a los mismos artistas que por ahí llegan a la provincia de La Rioja por primera vez, a la provincia no, a Buenos Aires por primera vez. Y este año, bueno, fue un desafío grande porque comenzamos con un desafío internacional. Estuvimos en los meses de marzo en Washington y en Nueva York en los meses de junio. Y bueno, a partir de eso teníamos preparado este ciclo expositivo. Lo que estamos viendo ahora es una obra de Nelson Espinosa, un joven artista plástico de nuestra provincia, del interior, del departamento Famatina, que trabaja con materiales de su zona y que podemos apreciarlos. Esta muestra también estuvo en Nueva York en el mes de junio, y bueno, invitamos a quienes quieran pasar por la sala de exhibición que tiene el anexo a poder disfrutar un ratito de este programa que habla de nuestra provincia y que transforma también nuestras esencias en realizaciones artísticas, ¿no? Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata la saluda. La Hola, María. llevo un poco a lo que es la agenda de esta semana de la Cámara de Diputados, porque usted integra la Comisión de Industria y se va a empezar a tratar este proyecto de promoción de la industria del calzado. Quería consultarle por su mirada, ¿no?, sobre la iniciativa, la posibilidad que haya dictamen y de llevarlo al recinto. Bueno, sí, integro la comisión, me van a tener allá mañana ya en Buenos Aires. Muy interesada, la verdad que la creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia, que tiene varios focos e importantes desarrollos aquí. La verdad que la creación del Instituto del Calzado va a generar una nueva oportunidad para todos aquellos que lo necesitan en cuanto a la realización, la difusión, la tecnología, los avances tecnológicos, y también, ¿por qué no?, aspirar a que los productos puedan ser vendidos en el exterior. ¿A qué hablo? Básicamente también de tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos en nuestra provincia varias fábricas, como te decía recién. Ustedes tienen una fábrica muy importante de calzado deportivo. Así es, ¿qué le digo el nombre? Nosotros tenemos la única fábrica Puma que existe con esa marca en el mundo, donde de pasar a tener 190 trabajadores a la baja resistiendo, y durante algunos años del gobierno de Macri, hoy ya tenemos casi 1.200 empleados, 8 líneas, un proyecto importante de ampliación en la misma fábrica, orgullosos de los 3 millones de unidades de calzados que se hacen en nuestra
en nuestra provincia y que aspiran con este proyecto de inversión a hacer 5 millones. Cubren obviamente el mercado de la Argentina, pero aspiran a cubrir el mercado de Latinoamérica. Pero no es solamente esa fábrica, nosotros hemos tenido experiencias anteriores que bueno, han dejado una gran capacitación en quienes de alguna forma han pasado y han generado algunas cooperativas, como también una gran inversión en el también. Ahí se nos congeló. Justo le quería preguntar. A ver, bueno, ahí la vamos a. Muy importante. Ahí la tenemos de vuelta. Diputada, a ver. Está muteada. Hola. No, es que hay un problema con la señal. Ahí está. Le quiero preguntar, antes de profundizar sobre esto que preguntaba recién María y usted que nos cuente, digamos, explícitamente qué hay en su provincia respecto a la industria del calzado, ¿qué supone este proyecto? O sea, ¿en qué sentido hace falta una ley que proteja a esta industria en particular? Bueno, básicamente para poder seguir siendo competitivos en el mundo, la creación del instituto parte de la base de la gran herramienta que pueden generar a aquellos que tienen hoy en el marco de esta industria la capacidad de generar en nuevos mercados, como te dije, acceder a tecnología, acceder a créditos, estar básicamente a la altura de poder competir. Si bien nosotros no somos no forma parte del gran parque industrial de nuestra provincia, sí tiene una actividad muy importante y creo que la debemos trabajar y defender, ¿no? Lo hizo la gente de la fábrica cuando resistió a un embate muy fuerte de parte del oficialismo. Estuvo cerrada, ¿no? Durante el 2017. No llegó a cerrarse, pero fueron a ofrecerle, ante el grave problema de la apertura de las importaciones, las fábricas empezaban a trabajar a la baja, a darle vacaciones anticipadas a los empleados, y la oferta en ese momento que le hizo el gobierno de Macri fue, bueno, si no pueden resistir, cierren, lo que le podemos ayudar es acceder a algún crédito para que puedan pagar la indemnización. No fue la voluntad de los gerentes y sumaron a eso un gran trabajo que es el que se vino haciendo durante estos años, de fortalecer la industria argentina, de seguir teniendo una marca muy propia, si se quiere, hecho en La Rioja. Para nosotros es muy importante, de estos calzados que consumen en todas las provincias argentinas y que es una marca que es una de las líderes importantes también en zapato deportivo, ¿no? Sí. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Wallman le saluda. Le quería preguntar, Gabriela, encuentro acá en el listado que usted participa, no sé si es firmante o es autora, de un programa nacional de educación para la salud mental. La verdad que entiendo que el gobierno nacional ha estado trabajando en algún tipo de proyecto que unifique, por un lado, el sistema de salud, pero también, desde otro lado, la desmanicomialización. Bravo, una cosa, no, hay que decir esa palabra, ¿eh? Gracias, Melina. Lo debo a mi público. No, más allá de esto, está claro que el gobierno nacional, primero con Ginés, ahora con la doctora Carla Bisotti, lo ha llevado adelante. ¿Qué contenido tiene esta ley y qué expectativas tiene de que efectivamente se pueda traer en las comisiones respectivas? Bueno, primero es un problema muy grande, creo que tenemos en el mundo, en la Argentina, en La Rioja. Yo apoyo y acompaño esta ley, no soy autora, pero sí la acompaño. Justamente en el día de ayer hablaba con el ministro de Salud de mi provincia y le decíamos que bueno, íbamos a eso, ¿no? Las casas de medio camino, esas casas que son tan importantes para poder tener una atención más directa y temprana a aquellas personas que padecen, y en un alto porcentaje todavía de gente que le falta atención, acceso a la medicación y acceso a la atención temprana. La verdad que considero muy importante el trabajo que viene haciendo el Gobierno Nacional en nombre del Ministerio, de Carla, de esa gran ministra que tiene la Argentina de Salud.
y bueno, y que va camino a que podamos cada uno de los gobiernos también ser partes de esa inversión tan importante que se necesita en salud mental, ¿no? Ojalá podamos de alguna forma poderle darle camino, dictamen y que no sean solamente políticas momentáneas. La verdad que creo que el mundo viene creciendo la atención hacia la salud mental y tenemos que poner mucho énfasis en eso. No puedo darte mayores precisiones, pero sí creo que genera una gran importancia, por lo menos para nosotros, desde nuestra provincia. Abogamos por una ley de salud mental y también bueno, obviamente que la inversión sea equitativa y es muy importante para también quienes padecen en sus familias, el acompañamiento, la capacitación y por qué no también esta herramienta de Casa de Medio Camino para poder buscar una solución más cerca de cada una de sus familias. Diputada, usted también es firmante de un proyecto de modificación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Le quiero preguntar por ese proyecto, pero también en líneas generales, esta propuesta de la libertad avanza, de la libre portación de armas, que después Javier Milei un poco se desdijo, pero bueno, como política pública y las consecuencias que sabemos que ha tenido en otras partes del mundo, ¿qué mirada tenía? Bueno, no es mucho más que todo el título, ¿no? Pero evidentemente, en función de lo que me dijiste, creo que Milei ha cambiado muchos discursos desde hace... Hemos conocido varios Milei en los últimos meses y te podría decir en el último tiempo y mucho más ahora. La verdad que considero que es un programa de visibilización sobre todas las cosas, que habla del conflicto que genera un arma en la mano de irresponsables o a la altura de que cualquier persona pueda ir y comprar un arma para defenderse. Creo que no está hablando de la Argentina que conocemos nosotros, o por lo menos desde el lugar donde yo vivo, y considero que tenemos que abogar por un mundo que haya un poco más de paz y trabajar sobre todas las cosas en contra de esa medida. Por eso apoyo básicamente ese proyecto. Diputada, usted también integra la Comisión de Turismo, de hecho es la vicepresidenta. Le quería preguntar sobre el proyecto que prevé la protección con una mayoría agravada para no privatizar aerolíneas argentinas. Sí, bueno, estamos justamente, antes de tener la conversación, estamos por reunirnos esta semana con los miembros de la comisión que pertenecen al Frente de Todos para poder pedir básicamente una reunión importante. Usted sabe que en este momento no hemos tenido reuniones durante todo este año de comisión y bueno, sin lugar a dudas, un proyecto de imperiosa necesidad. ¿Quién es el titular de la Comisión de Turismo, diputada? El diputado que acaba de renunciar, el de Córdoba, ay, perdón, se me fue el nombre, el ex ministro de Turismo. ¿Pero estaba acá en Buenos Aires cumpliendo funciones? Es el ministro, si me ayuda con el nombre, rápidamente se lo digo, pero es el ex ministro de Turismo de Macri, que estuvo hasta hace poco, lo cubrieron el cargo en la sesión pasada. Esperemos tener reemplazo rápido para poder trabajar en la Cámara, ¿no? Desde ya, mi apoyo absoluto a esa ley que hacía referencia a su compañera. Sí, ahí estamos, yo estoy tratando de ayudarla con el nombre, pero no me sale. Gustavo Santos. Santos, exactamente. Ahí Creo está. que estaba en funciones en realidad en Europa, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro. Estaba a cargo de una organización, con un cargo a nivel mundial en una organización mundial de turismo, ejerciendo el cargo, viajando casi todo el tiempo allá, y bueno, se le ha pedido desde su bloque que renuncie, ¿no? ¿Cuáles son los lo veníamos hablando, la verdad que fue muy público, hace un par de semanas lo habían denunciado, porque bueno, no estaba ejerciendo su
su trabajo, su tarea de diputado representando a la provincia de Córdoba. Ujú. Diputada, le quería preguntar cuáles son las incidencias o los efectos para el turismo nacional si se desguazara Aerolíneas Argentinas o se avanzara en una privatización. ¿Qué puede pasar con el turismo? Bueno, no solamente con el turismo, con todos los seres humanos que viajamos y normalmente nos trasladamos todas las semanas por una cuestión médica, por una cuestión de trabajo, bueno, ni hablar por el turismo, ¿no? La verdad que creo que sería uno de los grandes inconvenientes que tendría nuestra Argentina para seguir siendo ese gran motor que tiene hoy la Argentina de ser el turismo receptivo más importante de los últimos años. Creo que lo demuestran las estadísticas que me llegaron en el día de hoy, muy importantes, pero más allá de eso, mire, la verdad que lo pensé esta mañana, hice en una nota local que me hicieron, lo dije así básicamente, por ahí no pensarlo solamente desde lo del turismo, que es tan importante, tan reactivador de nuestra economía, fue tan importante en la reactivación del trabajo en cada uno de los lugares del país, qué importante fue en el marco del previaje, ¿no? Tener de la mano y llegar de la mano de aerolíneas a cada una de nuestras provincias, de los lugares, no sé, por ahí más atractivos y no tantos también, ¿no? Pero lo pensaba desde un lugar como trabajadora, ¿no? Mire, yo entré hace escaso año y medio, va a cumplir 2 años en poco tiempo al Congreso. Y sin embargo, muchas veces se me dificulta poder llegar a Buenos Aires, tener los recaudos de tener pasajes 2 o 3 semanas con anterioridad. Por eso tiene que ver con la frecuencia y con la cantidad de vuelos disponibles. Pero eso, la frecuencia, los vuelos disponibles están seguramente puestos en función de que llegue la rentabilidad, y creo que también Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, no solamente busca una renta financiera, sobre todas las cosas, busca una renta social, busca unir los argentinos, que lleguemos no solamente a trabajar. Mira, hace 2 años, cuando nosotros empezamos, hace menos de 2 años, a la provincia de La Rioja había solamente 3 viajes por semana. Era casi muy difícil hasta conseguir Pero por plazas. eso, para poder entender... Vivimos... Perdón, pero para poder entender entonces lo que sucede habitualmente es que Aerolíneas Argentinas, como es una aerolínea de bandera, como tiene subsidios, lo que hace es cubrir destinos que no son tan rentables de otra manera. O sea, hoy una compañía low cost no llega a todas las rutas que llega Aerolíneas Argentinas porque es muy costoso, porque no es rentable. Bueno, sí, básicamente lo que decía recién, ¿no? Que esto de unir argentinos, una renta social que tiene que ver con las necesidades de muchos, de por más que seamos pocos, los riojanos y riojanas tenemos la misma derechos también de poder comunicarlos, de llegar. La verdad que te agradezco la pregunta, es algo que durante muchos años hemos sufrido los riojanos, que vivimos a 1.200 kilómetros, no nos es sencillo. No tenemos autopistas desde La Rioja hasta Buenos Aires, ni siquiera de La Rioja a Córdoba. Ahora, con el gran progreso de aerolíneas, tenemos hasta 2 o 3 vuelos por día, nos ayuda a llegar, y a veces hasta también tenemos, difícilmente, a veces no tenemos y no encontramos lugares, porque bueno, el turismo receptivo, el de las organizaciones que se organizan en distintos lugares. Nos congela la diputada. Lleguen a su máximo movimiento, pero tiene que ver con lo que dijiste vos, okay, ¿no? Básicamente. Claro, para poder entender. Y le hago una última pregunta vinculada a turismo, y si, bueno, hay un reemplazo de Santos y la comisión finalmente se convoca este año, no sé si está la diputada en línea. Sí, está. Bueno, alquileres temporarios, ¿no? Que es un proyecto que se empezó a debatir en el Senado. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados presentado por Paula Penaca, que es una parte indispensable a regular si uno quiere pensar en una ley de alquileres más amplia y más general. ¿Qué se hace con las plataformas
que, bueno, están afectando la oferta de alquileres, principalmente en los grandes centros urbanos y en los centros turísticos. Bueno, primero creo que es indispensable poder corregir los grandes problemas que trae la actual ley de alquileres. El proyecto aprobado, nosotros obviamente lo rechazamos en todo sentido, no viene a solucionar ningún problema. Creo que la incertidumbre es muy grande. Considero absolutamente necesario discutir el proyecto de los alquileres temporarios de forma urgente para venir a generar por lo menos tranquilidad en los mercados chicos como los nuestros, que si bien tienen que ver con el turismo y con el avance y con el turismo receptivo y con todo lo demás, debemos tener algún proyecto también para ellos. Nosotros somos una provincia de pocas plazas, donde el turismo ha generado esta oportunidad a través del alquiler temporario, pero sin lugar a dudas este alquiler temporario ha generado un grave problema en mi ciudad, de dimensiones todavía no han llegado a la realidad, pero sí muy importantes. Ojalá podamos tratarlo lo antes posible. Creo que es indispensable regular el alquiler temporario para poder tener una ley de alquileres más equitativa que logre simplificar la necesidad que tenemos, no solamente porque a veces lo que se visibiliza es el problema que hay en donde los alquileres son más caros, donde esa demanda deja muchas veces a familias sin poder alquilar, como es la capital federal. En nuestras provincias, donde tenemos, por suerte, un número muy importante de gente que vive en sus propias casas, pero también tenemos un número importante de gente que alquila porque trabaja, porque estudia. En mi ciudad hay 7 universidades, es un polo universitario muy importante, donde recibe gente de afuera. Tenemos muchísimos brasileros, pero también mucha gente del norte argentino que viene a hacer carreras acá, y también se ve muy limitado por los alquileres. Necesitamos regular la ley de alquileres junto con la ley de alquileres temporarios, sin lugar a dudas, y obviamente también tiene mi apoyo. Gabriela, para terminar, le quería consultar 2 eventos muy importantes. Hubo el fin de semana, entiendo que estuvo en los 2. Primero, el triunfo ayer de Boca, y en segundo lugar, preguntarle, bueno, por el acto en San Miguel de Tucumán. Bueno, sí, ayer fue una fiesta, y más para los que tenemos corazón azul y amarillo, mucho más, pero una fiesta en nuestro estadio, en nuestra ciudad. Hemos vivido con una fiesta durante todo el día, la previa, la gente llegando, muchos visitantes, pero bueno, la verdad es que muchos riojanos y riojanas ven a Boca Juniors, que han amado y lo han visto a través de la tele por primera vez, la oportunidad a través de la Copa Argentina de tener los jugadores aquí en nuestra ciudad, y bueno, muy cerquito. Nuestro estadio es un estadio chico de 25.000 plazas que genera esa cercanía también con los jugadores. Maravilloso, expectante hasta último momento, feliz para quienes de alguna forma llevamos nuestro corazoncito azul y oro, siendo de Boca, muy contenta. Y el fin de semana sí, todo muy alegres para nosotros. Y el fin de semana un gran acto. Creo que ha recibido nuestro candidato un acompañamiento por lo menos de todo Unión por la Patria, de los compañeros gobernadores, de los compañeros senadores, compañeros y compañeras senadores, senadoras, de los diputados nacionales, diputadas de muchos lugares del país, no solamente del norte grande, y un acto, ¿no? Un acto popular donde, bueno, hemos escuchado básicamente a nuestro candidato ponerse en esa referencia importante, ¿no? Ese gobierno de masa que es el que queremos que llegue, queremos que sea parte de del proyecto que lidere el gobierno del 2023 al 27, Sergio Massa, y así lo sentimos, ¿no? Lo vimos entusiasmado, hemos compartido muchas charlas, estamos, a ver, ¿cómo decirte? Con todas las pilas puestas, no solamente eso, sino que estamos convencidos que Sergio
lo mejor para este momento de la Argentina y bueno, esperaremos trabajar codo a codo de aquí en adelante. Aquí estamos ya arremangados trabajando y esperando tener la mayor cantidad de tiempo posible en nuestro territorio para acompañar la propuesta, para que llegue, para revertir un resultado y para seguir respaldando a nuestros candidatos y a todas las decisiones que tomen, ¿no? La verdad que las viene tomando en este ministerio con una fuerza de voluntad y poniendo corazón, corazón por la patria y el gran corazón que tiene Sergio como militante, ¿no? Porque antes de ser diputados, de ser legisladores, de ser ministros, también somos militantes políticos de un partido, somos peronistas y creemos básicamente que vamos a ganar y a revertir la situación. Diputada Pedrali, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Ya igualmente para usted, buenas tardes. Ahí estaba. Yo pensé que le estábamos mandando la tormenta para allá, que se le congelaba. No. Porque acá todavía no llueve, ¿no? No, hasta hace un ratito empezaron acá, no lo contaste. Te cuento algo acerca del torneo federal. Pero me lo puedes contar después de la pausa, por favor. Después te lo cuento. Déjame un poco de suspenso. Suspenso, punto suspensivo, ya te lo cuento venimos. después. Pausa y no te olvides. No me olvido. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Lo que yo escuché por parte de las autoridades de aerolínea es inobjetable, ¿no es cierto? Presentaron números, presentaron datos, presentaron todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la compañía. Así que en ese sentido me pareció satisfactorio el informe que se hizo. Yo creo que dejó clara la imposibilidad que tenemos de acordar un dictamen que digamos, de alguna manera busca equilibrio, ¿no?, entre el propietario y el inquilino, porque, digamos, tampoco sirve beneficiar solo a quien alquila porque los propietarios contraen la oferta. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento que incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero, es solo una decisión personalísima. Es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones. La cantidad de efectores de centros de salud que ofrecen este servicio, ¿en cuánto aumentaron? Se duplicaron desde la sanción de la ley. Pasamos de 900 efectores a 1.800 efectores en 2 años, que además tiene una distribución geográfica interesante, entonces eso hace que no estén todas las barreras salvadas, pero definitivamente la posibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital a recibir servicios está. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Estamos de regreso después de la pausa y no podemos más de la ansiedad con el dato que nos iba a contar Fabi. ¿Sobre qué era? No, estábamos hablando de fútbol. ¿Vas a hablar sobre el Chiquito Romero? El Chiquito Romero. ¿Y cómo atajó pelos Chiquito penales? Romero. No, más allá de eso, el torneo federal fue creado, creo que durante uno de los gobiernos de Cristina Kirchner. En un primer momento tuvo detractores fulminantes, ¿entendés? Porque lo que hace es tomar cuadros y equipos de distintas categorías que compiten entre sí. O sea, el que está en la primera división
compite con el que está en la última, Sí. perdón, Sacachispa. Sí, el ahí que está te- más abajo. Ya me van a tuitear. No seas agresivo, claro. No soy Chaco agresivo, al Forever. contrario. No, claro, Chaco Forever, no sé, Deportivo Regina de Mendoza. Pero justamente lo que provoca son estas cosas. Que un cuadro, ustedes no deben decir cuadro ni a cañonazo, un cuadro como Boca de Mis Amores, que va a jugar a La Rioja con Almagro, que tiene el club en Medrano y Corrientes y la cancha en La Matanza, vayan a jugar a La Rioja, provoquen este revuelo para la población, le den la posibilidad a la gente que lo vea y además genera turismo, porque muchos de Obvio. esos deben haber venido en avión a verlo. No, y aparte que ya que viajas especialmente para el partido, pasaste, te comiste un asadito, te Pero compraste un vino No riojano. quepa duda. Y además que ¡Ay, qué rico! Paremos de hablar, ¿no? Veías el estadio, Luna ayer, y las montañas de fondo, No, con el precioso. horizonte, lindísimo. Así que, nada, Precioso. chapó. Sí, la verdad que es una muy buena iniciativa, de eso se trata. Y además ahora se viene el previaje 5. 7. Ya terminó la inscripción. Ya terminó. No, ya sé, pero vas a ver el éxito que va a claro, tener por de supuesto, cara, la repercusión de cara que al tiene. feriado largo. Sí, claro, en el De octubre, octubre. exacto. Sí, ese fin de semana. Pero Exacto. sí, sí, sí. Iba a decir, porque cambió de nombre lo que se conmemora, no me acuerdo cómo se llama ahora. No, porque no se Octubre, llama más. el día de la diversidad fraterna- cultural. diversidad cultural. De la diversidad Exacto. cultural. Ahí Bien, ahí me- bien, Melina Fleiderman. Ahí atenta. Bien, Y hoy bien. es el Día del Maestro. Un saludo a todos. Eso, los un maestro. ¿Qué maestro recuerda a América Ferata? Mi profesor de historia del secundario. Ah, mira. Mis dos profesores de historia del secundario. Son los primeros que pienso. Sí. Ah, ¿sí? ¿Ustedes? Uy, qué sé yo. No, yo me acuerdo un montón de mis maestras de la primaria. Bueno, me acuerdo diga de cuál, todas. diga cuál, No, qué señorita. Mi maestra Mirta, de 5º grado, que además era viuda de un veterano de la Guerra de Malvinas. Mira. Así que, bueno, siempre la íbamos a abrazar cuando se celebraba en ese momento el 10 de junio, ¿no? Porque cuando yo era chica el feriado era el 10 de junio, no era el 2 de abril. Y cada vez que existía ese momento, ella, pobrecita, se quebraba, lloraba y nosotros luego supimos por qué. Porque para nosotros era algo, éramos chiquititos. Claro, claro. Y ahí, bueno, yo ya no estaba en 5º grado. Claro. Ahí nos contaba, lo que le había pasado. Y la había verdad, perdido bueno, al marido de- que era piloto. Mira, de mi parte, bueno, un maestro de 7º grado de apellido Palacios, que nos regaló a todos el último día de clase. Yo terminé 7º grado en diciembre del 73 y nos regaló a todos un libro de José Martí con la historia de San Martín, O'Higgins y Bolívar, con una dedicatoria a cada uno. Y la verdad que el 11 de septiembre en América tiene varias connotaciones, Meli, no, creo que no podemos dejar de nombrar. Hay una que no se nombra, que es la creación de Cetera, que nació el 11 de septiembre del 73 también, Mira. pero fundamentalmente para los latinoamericanos, por supuesto, el golpe de Estado contra Salvador Salvador Allende. Allende, lo que significó en ese momento, Sí. lo que vino a anunciar en cuanto a lo que sería, en definitiva, la era militar en América Latina, el Plan Cóndor. ¿Escucharon alguna vez analizaron las palabras del discurso que da Allende en Cuando- el Palacio de la Moneda antes de suicidarse? Sí, digamos, desde la radio, cuando están en el subo de eso. Que está la grabación, la cinta. Sí, claro, por Es, supuesto. Sí, sí. es impresionante, aparte con una pluma tremendo. Bueno, él venía de escalofriante. una historia muy comprometida. Y bueno, y por último, por supuesto, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Creo Sí, que es el último. que cambió el mundo para siempre. Sí. Lo otro había hecho un anticipo, porque Sí. no creo que, por supuesto, no ha tenido la repercusión con el tema de las redes, pero indudablemente la muerte de Salvador Allende, la irrupción de Pinochet y todo lo que significó, causó tanta muerte y tanta destrucción que, bueno, celebramos por eso el Día del Maestro. Sí, Y que recordemos que es el aniversario 50, ¿no? Que Sí, particularmente exactamente. hubo una convocatoria muy impresionante el día de ayer en Santiago de Chile, con mucha presencia también del movimiento de mujeres en la Casa de la Moneda, que es básicamente su versión de la Casa Rosada. Hubo presencia de muchos presidentes latinoamericanos. Alberto Fernández iba a viajar, pero no pudo por temas de agenda. Claro, pero que bueno, tiene una agenda. estaba en el G20. Estaba en India, estaba volviendo de India, se demoró el vuelo y le envió un video.
que Claro. lo subió Boric a sus redes. Igual se da como siempre, como todos los años, en un clima donde hay un grupo muy importante de chilenos que siguen reivindicando sobre todo el aspecto económico del golpe militar. Sí, Fueron lo que pasa muy es que pocos los que firmaron. Uno no quisiera hacer homologaciones o comparaciones, pero justamente el aspecto económico se pudo imponer de la mano de esos militares. Sí, ni que hablar la constitución chilena que se pudo, se intentó reformar cuando llega Boric al gobierno, pero precisamente fue la configuración de todo el Estado moderno chileno a raíz del golpe Allende. Y que de vuelta, y eso, que se firmó un proyecto de repudio de lo que había sido el golpe de Estado y varios dirigentes de conservadores y de derecha chilenos no lo firmaron. Entonces también te da cuenta de los diferentes procesos de memoria que hay en los diferentes países latinoamericanos que sufrieron dictaduras durante el mismo periodo, porque recordemos, el Plan Cóndor se aplicó a la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y yo me quedo pensando en algo que nosotros tres conversamos con bastante frecuencia, que es qué debe hacerse, ¿no?, con estos procesos reivindicatorios, peligrosos, y que no importa si suceden en otro país, mientras que sucedan en Latinoamérica, nos tiene que erizar la piel a todos, ¿no? Porque estamos todos hermanados y todos hemos sufrido procesos absolutamente equiparables y además, si uno lo ve a lo largo de los años, donde hubo cooperación, ¿no?, para que todo eso sucediera de la manera en la que ha ocurrido. Entonces, ahí de nuevo, cuando hablas con determinadas personas, referentes de la lucha de los derechos humanos y qué hay que hacer con estos discursos, ahí también tenés múltiples miradas y en general son precisamente las personas que son militantes de los derechos humanos los que te dicen no se legisla, no se sanciona, no se puede ir a corregir algo que hay que erradicar desde la educación, desde los procesos, los procesos de la instalación y de la defensa de la democracia como un proceso espiralado y como el resultado de una construcción permanente. Por eso nosotros, cuando sucedió en la legislatura porteña este hecho, para mí, me hago cargo, tan aberrante de esta convocatoria que hace Villarruel sobre poner en duda o venir a hablar de guerra sucia o de todas estas barbaridades. Nos tenemos que tomar el minuto nosotros los que tenemos un micrófono acá y ser responsables con procesos como este, porque el compromiso tiene que ser bien claro. Digo, no importa si acá hablamos solamente de los temas que nos compiten y nos atañen a nosotros en el Congreso, que son nuestro métier, nuestro objeto de trabajo, pues no podemos hacer que eso no está sucediendo, porque está sucediendo y crece y se robustece. Y además porque indudablemente va en contra de la propia democracia. Entonces, desde ese lugar, así como lo hicieron en la legislatura porteña en la voz de varios diputados, que inclusive integran Juntos por el Cambio, y tenía a su lado gente como Lavala, que lo avala, como diputados que siguen a López Murphy, que apoyó a Victoria Villarruel. Creo que la voz tiene que estar levantada lo más fuerte posible en contra de cualquier tipo de reivindicación de la dictadura militar, aunque se esconda tras el velo de una necesaria atención a aquellos que lo sufrieron y que perdieron algún ser querido por justamente algún atentado. Muy bien. Bueno, Mary, hablemos de esta ley de seguridad del paciente, la ley Nicolás. Contanos. Sí, exactamente. La traigo vuelta, es un proyecto de Fabio Ketlas, que Fabio Ketlas, diputado de Unión Cívica Radical, está siendo mencionado aparte hoy como uno de los hipotéticos ministros de salud de Patricia Bullrich en el caso de que asuma la presidencia. Es un proyecto que tuvo dictamen a principios de julio, pero volvió a tener relevancia pública porque nunca se llevó al recinto, y a raíz de la muerte de Silvina Luna, bueno, la presidenta de la ONG que impulsa este proyecto, que es la madre de Nicolás, se refirió a que la propia Silvina Luna formaba parte de esta ONG y la importancia de avanzar con la iniciativa para evitar casos como pasaron el caso de Nicolás de Ana, que de Ana, recordemos, falleció en el 2017 a los 24 años por una meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo, y Gabriela Covelli, que es una de las principales impulsoras de esta ley, se refirió, la semana pasada, recordó...
es la madre, se refirió a el caso de Silvana Luna, recordó que ella misma integraba la ONG y bueno, la importancia de impulsar estas iniciativas sabiendo que el caso de, más allá de la discusión estructural que se da respecto a intervenciones quirúrgicas para perseguir estándares ya cada vez más inalcanzables, lo que tiene que ver con la responsabilidad puntual del Otoqui, que ya había tenido denuncias previas y bueno, cómo hacer para evitar estas muertes que tienen que ver con casos de mala praxis. Como decía, este proyecto en lo que busca, más conocido como Ley Nicolás, busca mejorar la calidad de la atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los médicos para prevenir y reducir riesgos. Vamos a la próxima placa. Esto es lo que decía Ketglas cuando presenta en su momento de proyecto a principio de año, que 1 de cada 20 pacientes que ingresa al sistema sanitario sufre de algún tipo de evento adverso de distinta gravedad y cerca del 15% de la actividad total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de esta clase de situaciones, ¿no? El nombre es puntuales eventos adversos no previstos en el sistema de salud. La mayoría de estos eventos adversos tiene que ver con los medicamentos y las equivocaciones en diagnósticos y las infecciones intrahospitalarias. ¿Y qué es lo que propone en líneas generales el proyecto? Lo interesante es ver ahora, porque se mencionaba con la posibilidad de una sesión la semana que viene, de ver si un proyecto como el de la Ley Nicolás, que tiene el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, pueda ser incluido en el temario, más allá de las iniciativas que estábamos conversando en la hora anterior, pero bueno, un poco presionado por los últimos sucesos a raíz del caso de Silvana Luna, con el impacto mediático que tuvo, bueno, volver a traer esta iniciativa que de vuelta tiene varios meses ya dictaminado y tiene el acompañamiento de todo el arco político. Sí, la madre además es abogada, entonces tiene mucho conocimiento sobre, bueno, en primera persona cómo ella trató de demostrar y de poner en papeles las barbaridades que cometió el médico que lo atendió a Nicolás, que él entra, un pibe recontra sano, súper deportista, practicaba artes marciales, es un chico totalmente vital y entra con un fortísimo dolor en la cabeza y claro, al no estar protocolizado lo que le tenían que hacer, desde lo más básico no le hicieron y simplemente le dieron un analgésico y lo mandaron a la casa. Ella dice, yo estaba segura que mi hijo tenía un tumor en la cabeza porque era tremendo y brutal lo que describía el dolor de cabeza. Bueno, no era eso, era una meningitis que de haber estado bien diagnosticada se salvaba la vida, o sea, no hay dudas que él se hubiera salvado, o sea, no se hubiera muerto. El tema es que ella describe, entonces te digo porque no solo la entrevisté, sino que la escuché acá en la comisión, ella describe que hay veces donde uno quiere hacer o quiere que le hagan a su hijo los exámenes básicos, por ejemplo el de la linternita que te pasan y ven cómo moves los ojos, ni eso dice que le hicieron, que simplemente hizo así y medio como que se lo sacó de encima y se ponen en un lugar de semidioses los médicos, donde uno del otro lado sabe que hay algo que está mal y que no tenés argumento porque sos un paciente o sos la madre del paciente, entonces no le podés decir, si uno es médico y está frente a otro médico, le decís, no, mira, hacer el estudio no sé cuánto y se lo haces y punto. Ahora, si vos sos la madre o sos el paciente, te estás muriendo de dolor de cabeza y te dicen, no, tenés una contractura, andate a tu casa, no tenés herramientas para decirle al médico que agote todas las instancias de evaluación de ese paciente. Ahora, si todo eso está protocolizado, te lo tienen que hacer y además tienen que estar incorporado a la historia clínica digital. No te podés hacer el sota sobre lo que no le haces. Que en muchos casos no se lo hacen, a veces porque no tienen los insumos o los profesionales y a veces por una cuestión de costos, porque deben tener, para mí, eso es una opinión personal, hasta determinada cantidad de resonancias que pueden hacer, porque si no el resonador se hace pelota y lo paga Magoya. Sí, igual eso, fíjate que a veces te llaman y te dicen que tengo un turno a las 12 de la noche para ocuparlo, digamos, ¿no? O sea, eso suele pasar. Sí. Con respecto pero lo que sí está muchas veces pero claro. Lo de la linternita, ¿qué gasto tenía? No, el análisis clínico es lo mínimo que te tienen que hacer y es eso. Pero también hay muchas veces que nosotros mismos no preguntamos hasta el fondo qué es lo que nos están haciendo o por qué nos hacen tal cosa. Porque confiamos, como vos decís, ciegamente muchas veces en la palabra del médico, que la puede pifiar. Entonces, si uno no está seguro,
Y si uno no conoce, bueno, te dieron este médico. A mí me ha pasado. Bueno, volví a mi casa, ¿qué te dieron? No sé, me dieron esto para tomar. ¿Y preguntaste para qué era? ¿O qué efectos tiene Claro, esto? ¿qué efectos te puede producir? Siempre hay alguien en una casa que es un poquito más obsesivo y se fija en los efectos colaterales. También decir uno, bueno, a ver, si nosotros porque somos periodistas, yo estoy segura que usted, no sé, yo me comporto como una buena periodista dentro del consultorio y pregunto todo. Pero hay veces que también es como que te retasean pero ¿cuál es la sospecha? Pero vos, ¿qué es lo que estás pensando que yo tengo sobre lo cual vos vas a hacer? Nada, explícame, digamos, puedes que tengas A, B o C y querés discriminar qué es de todo esto lo que tengo. ¿Por qué yo no tengo derecho a saber? Si se trata de mí, no se trata de vos. Sí, hay una postura a veces o a la defensiva o muy condescendiente para con la otra persona, que lo hemos visto en un montón de proyectos vinculados a la salud que hemos visto, desde el caso de Ley Nicolás o casos de violencia obstétrica como casos más extremos. Lo que tiene esta ley y que, de vuelta, siempre es un punto medio para tratar cuando son proyectos vinculados a la salud, que no sean iniciativas simplemente excesivamente punitivas con los trabajadores de salud, que sabemos que trabajan en condiciones muy paupérrimas, con salarios que están a la baja, teniendo que tener más de un trabajo, que después de la pandemia han terminado crónicamente agotados, pero en simultáneo demandar un sistema, protocolos, parámetros de control que sean establecidos de la misma manera en todas las clínicas, hospitales y espacios de salud, porque siempre hay una tensión, ¿no? Que no sea simplemente aumentar las penas en los casos de mala praxis y apuntar la responsabilidad sobre los profesionales de salud, sino que sea a nivel institucional y más bien general, de establecer determinados programas y determinados protocolos para prevenir situaciones. Pero vos fíjate, Mary, que yo, no sé, ustedes deben saber más porque vienen siguiendo la actualidad parlamentaria desde hace muchos más años con el detalle con el que lo hacen ustedes. Pero nunca antes hubo tanta representación de médicos adentro del Congreso. Y la agenda que proponen desde la Comisión de Salud tiene que ver con que evidentemente serán excelentes profesionales para curar, pero no están formados con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, no están formados desde el punto de vista humanitario. O sea, nadie les enseñó que tienen delante una persona, a la que tienen que tratar, digamos, teniendo en cuenta todo el contexto que supone dar un diagnóstico, que si se mandan una macana, la consecuencia muy probable es generarle un problema grave o gravísimo a ese paciente o a esa familia. Ahí tenés otras cuestiones que entran dentro del debate, ¿no? Y que tienen que ver con, como vos decías recién, medio colateralmente, la cuestión de la cantidad de pacientes que pueden o no atender y el tiempo que le tienen que dedicar a cada uno. Porque si efectivamente lo que cobran cada uno de los profesionales de la salud es una magra suma de dinero, indudablemente van a querer atender más cantidad de pacientes en menos tiempo. Entonces, allí es donde rige, digamos, de alguna manera la cultura del mercado, si vos querés, entre comillas, para situaciones en las que efectivamente no se debería utilizar y debería respetarse la necesidad de estar haciendo un diagnóstico clínico prudente y que es necesario, como te hacían hace 40 años, no porque todo tiempo pasado sea mejor, pero de alguna manera muchos te hacen referencia a que el clínico estaba con vos en el consultorio y te decía, bueno, ¿y a tu papá qué le pasa? ¿O qué enfermedades tuvo? Y tenían tu ficha y tu historia y te preguntaban qué comiste, o sea... Y de qué trabajás, y cuánto pesás, claro, y cómo dormís. Claro, puede estar en la ficha, pero ese día que vas a atenderte en el consultorio, antes de echarte, como le dijeron a Nicolás, y que se tome un analgésico cuando en realidad tenía una meningitis, si efectivamente estaba la historia clínica de él, estaba claro que no pasaba por ahí, ¿entiendes? No, y aparte que tenés adelante un paciente que te está refiriendo, que les digo que es estremecedor el caso, aparte un chico joven, le estaba diciendo, no, o sea, no soporto más, soporto más el dolor de cabeza, claro. Era una cosa como muy, no sé si es tangible, porque obviamente el dolor no es tangible, pero era claramente descripto, y el médico
no sé, lo despachó y es más, dice la mamá que ella da fe que después que efectivamente descubren que él tiene meningitis, que no sé exactamente en qué instancia se dan cuenta que lo que él tiene era meningitis, yo no sé si fue la enfermera o alguien que estaba que le dijo, ¿qué hiciste? Le dice al médico. O sea, ¿qué hiciste? La que te mandaste. Como que si no hubiera sido por eso que le dio, la madre no tiene dudas que Nicolás estaría vivo. O sea, encima de eso. Por otra parte, es muy difícil avanzar con los juicios de mala praxis. No son juicios sencillos. Y del otro lado tenés una organización de médicos que trabajan muchas veces para encubrir evidencia. Ahora, si quieren digitalizar, como realmente va a suceder, las historias clínicas, van a tener que describir todos los estudios que se hacen y va a tener que estar protocolizado todo lo que tienen que hacerse cuando te presentás con determinados síntomas. Me parece fantástico, muy necesario. Te vamos a eso si querés, a los diferentes puntos que propone el proyecto Dale. de ley, básicamente. En la próxima placa, esto que vos decías, la creación de una histórica clínica digital encriptada e interoperable, es decir, que pueda ser vista de diferentes hospitales, que no esté simplemente en una sola institución de salud, sino en cualquier lugar que vos te vayas a atender, podés acceder a esta historia clínica. Estas certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de salud y las propias instituciones médicas que se van actualizando sobre diferentes protocolos que se establecen a nivel nacional o internacional. Exacto, y el desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas de salud. Si vos te fijás, la gran mayoría de las iniciativas de este estilo sostienen lo mismo: capacitaciones y protocolos. Y el caso de la histórica clínica digital. Como que las herramientas para prevenir estos casos siempre son las mismas. Y yo me acordaba, vos te referías a protocolos humanos. ¿Te acordás cuando trajimos acá el proyecto de diagnóstico humanizado para personas con síndrome de Down? Sí. Y discutíamos, bueno, cómo debe ser el estado de salud de algunos clínicas u hospitales, que vos necesitas tener una ley que establezca que cuando vos le vas a dar el diagnóstico a los padres y a las madres de que tu hija o hijo va a tener síndrome de Down, necesites que haya una ley que diga que tiene que ser un diagnóstico humanizado, que te tengan que especificar que tiene que ser en una habitación separada, que le tienes que dedicar al menos media hora, que tiene que esperar hasta que, se va a atender a otro paciente. La necesidad, porque en la práctica es muy desigual y heterogénea cómo se da esos diagnósticos según la institución médica. Exacto, y a la suerte de que a quien tenés enfrente, digamos, qué rasgo de humanidad tiene ese profesional que tenés enfrente para darte ese diagnóstico o cualquier otro. Hoy por hoy, los laboratorios, sobre todo, invierten, entre otras cosas, mucho dinero en capacitar a sus médicos, porque el dinero está en el laboratorio, obviamente, y los capacitan en distintos aspectos, entre otros, a poder comunicar diagnósticos. Yo pienso también, y va en consonancia con lo que trae la muerte, para mí, de nuevo me hago cargo, asesinato de Silvina Luna, que es la discusión postergada en este Congreso a la posibilidad de elegir cómo querés morir. Porque el caso de Silvina Luna, ella estaba, por momentos ella recuperó su conciencia y estaba en una situación, no digo de irreversibilidad, pero una situación que ya no se le parecía a la vida, ¿no? Pesando menos de 40 kilos, con fallas multiorgánicas. Si no era la bacteria intrahospitalaria, era el COVID. Si no era el COVID, era otra bacteria. Dializándose, conectada 4 horas por día a un aparato para poder prepararla eventualmente para trasplantarse. Entonces llega un momento donde uno también tiene que poder decidir hasta dónde. Más si estás en tus plenas facultades, ¿no? Que es el caso que cuando ella recuperó la conciencia, sabía, es más, le termina donando en vida todos sus bienes a su hermano. Sí, no sé particularmente el caso de Silvina Luna, pero sí, este año se presentaron varios proyectos vinculados a la eutanasia. Hubo una especie de amague de empezar a tratar los temas porque eran diputados y diputadas de diferente, había de Frente de Todos y había de Juntos por el Cambio,
en términos de que era el gran debate social que venía. Una vez establecido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, una de las discusiones, bueno, el paso siguiente en materia de grandes debates sociales que nos debemos, si bien no tiene nada que ver con cuestiones de género, es el derecho a morir, ¿no? Y bueno, y parecía que se iba a encaminar. Pasó el año electoral, pasó la dificultad de acordar en muchos casos sobre iniciativas. Sobre todo porque hemos podido dar otras discusiones en el Congreso que también fueron muy complejas. La interrupción voluntaria del embarazo es una de ellas, la ley de cuidados paliativos, o sea, hay otras leyes muy complejas. Aquí vino esta médica y además antropóloga que tiene ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que ella, viste que según cómo te afecta o toda la parte intelectual o toda la parte motriz. Y en este caso ella tiene su cabeza intacta, tiene mucha dificultad para hablar, pero es una mujer que mide alrededor de 1,80 m, es enorme y está postrada en una silla de ruedas, necesita asistencia para todo. Y ella está pidiendo la ley de muerte digna porque sabe que su vida se está apagando, que es inexorable y que tiene una dependencia o sea, tiene cero autonomía. Es una mujer que tiene que pedir que la lleven al baño, que la bañen, que le cocinen, que la acuesten, que la peinen, todo. O sea, no tiene la más mínima posibilidad de valerse por sí misma. Sí, creo que es son situaciones indudablemente que necesitan una solución. Ya hay, digamos, la cuestión práctica cuando a veces viene el médico y te dice, bueno, tu familiar está de esta manera, ¿qué parece si no le suministramos más la droga, digamos? Sí, yo lo viví, Perdón, Adriana Stañaro, Lore me está apuntando Okay. así exactamente, es ella la que vino aquí al Congreso a acompañar este proyecto. ¿Vos lo viviste? Yo lo viví en el caso particular mío de mi madre, que estaba postrada, ya no tenía ningún tipo de recuperación y bueno, a sabiendas de que efectivamente no había manera de seguir adelante. En su momento, con mi padre, con mis hermanos, dijimos, bueno, con el médico que nos vino a ofrecer esa alternativa en ese momento. La terapia de cuidados paliativos. Sí, después de tener la terapia de cuidados paliativos. No, esa posibilidad de la desconexión. Sí, no de desconexión, porque era efectivamente en ese momento dejar de suministrarle la droga para que siga respirando, digamos. Exacto. Pero bueno, creo que sí, que es una discusión adulta, que hay que ver si el Congreso, que se la debe dar, que es necesaria y que debe dejar de lado cualquier tipo de cuestiones, digamos, frontal. O sea, tiene que atender las situaciones que seguramente se viven, como esta persona que vos dijiste, y muchísimas más que seguramente quieren una vida digna y entienden que no la están teniendo, ¿no? Sí, son situaciones obviamente límite y los proyectos que había, uno era de la diputada Jimena López y ella y lo que está descrito es digamos, lo que está escrito en el proyecto, ¿no? Que estaba presentado, que es para personas que están en sus facultades mentales, o sea, no es alguien que está ni siquiera en muerte cerebral, imagínate, o sea, peor, como algo muy, muy, muy descripto, muy, muy chiquitito, y tenés que tener evidencia que ese cuadro es irreversible, que también muchas veces esto, bueno, también ahí es una cuestión, entra la fe, por eso es tan complejo. No, por eso, pero, por supuesto, es muy particular de cada una. Lo que me parecía interesante que se incorporaba la figura de que el médico puede, ¿cómo se dice? No. Objetor de conciencia. Exacto, ser objetor de conciencia. Sí, pero no la institución. O sea, la institución tiene que favorecer de alguien para Tiene ayudar. que resolverlo, digamos. Tiene que poder resolverlo. Para algo hay comités de bioética en todos los hospitales. Ahí no sé cómo funcionan, ni qué debaten, ni qué sé yo, pero me parece un tema que es un temazo. Es un tema que no merece, para la época que vivimos y para el avance de la ciencia que tenemos, una persona puede estar conectada a una máquina, qué sé yo, 20 años. Y eso no es vida. Pero bueno, para mí es una opinión personal. Y viste que es hablar de vida, por lo tanto es hablar de ética, es hablar de cuestiones filosóficas, religiosas.
biológicas y bueno, y sabemos que con esos temas claramente hay posturas que no tienen absolutamente nada que ver con los partidos políticos, tienen que ver Es totalmente con la verdad. Bueno, para ahí hay que dar personal. libertad de acción a los diputados y las diputadas para que puedan realmente, digamos, actuar libres de toda presión. Y yo ahí me parece que es lo mismo que sucede con la interrupción voluntaria del embarazo, porque ha habido diputados que tienen una postura... Bueno, la propia María Eugenia Vidal, me acuerdo, que ella tenía una postura recontra celeste y dice ella que fue después de varios años de charlar con sus hijas, Había cambiado la que postura, sí. cambió la postura y que acompañó el proyecto. Entonces hay un momento donde también estamos viviendo una sociedad que ha evolucionado en un montón de aspectos. Bueno, ni que hablar que las instituciones tardan un montón en dar un marco a esos cambios, pero yo creo que eso es como uno de los grandes temas que se vienen y que el caso de Silvina Luna ha adelantado de manera tremenda, porque cuando están estos casos que llevan, como decías vos, la ley Nicolás, llevan, digamos, son casos en primera persona, en realidad lo que vale de ponerle un nombre propio es la capacidad de que vos puedas empatizar con esto. ¿Y qué pasaría si yo estoy frente a esa situación? ¿Cómo me gustaría que actuaran? Y capaz que basta con que uno lo describa como era antes el tema de la donación de órganos. Ahora, bueno, somos todos donantes, por suerte, gracias a la ley Justina, salvo que se manifieste lo contrario. Pero por ahí basta con esto, de bueno, ¿vas a querer eventualmente que te asistan para morir o querés una muerte no sé, natural? Que tampoco es natural, porque si estás conectado a un respirador, una máquina, una droga, No es natural ¿qué la tiene de vida, natural? no es natural la vida. Y a mí lo que me resulta súper paradójico es que existe la eutanasia para los animales. Y el animal también es un sujeto de derechos. Yo no quiero comerme en esto en un garrón, pero no igualaría en este caso el derecho de los animales de los derechos de No, pero si el animal es un sujeto de derecho, porque es un ser viviente, por lo tanto es un ser sintiente. Sí, pero la discusión ética y filosófica existe, no es la misma que se sostiene con ¿cómo el caso sabes de que los el seres animal humanos? quiere muerte asistida? No sabes si el animal quiere muerte asistida. Sin embargo, vos podés, o sea, un médico que es un médico veterinario puede practicar la eutanasia. Sí, son diferentes niveles de conciencia, digamos, de eso. No quiero que me vengan a matar No. determinados sectores, pero quiero decir, no, me parece que no es la misma discusión. No, pero es un condimento que te lo pongo como parte del debate. No, sí, seguro, pero creo que en eso estoy de Sí, acuerdo. no voy a equiparar a Mary. mi madre con mi perro. No, se parecería a Milei si hiciera No, eso. no. O sea, no. Pero igual, digo, la verdad no es sé que... qué tiene tu Milei contra tu vieja, pero bueno. No, pero yo me acuerdo cuando yo lo viví con mi perro, Sí. en particular, gracias a Dios no pasé por esto con un ser querido, pero sí lo viví con mi perro. Sí. Cuando el médico me ofrece la posibilidad de que ellos te dicen, el eufemismo es ponerlo a dormir. Sí. O sea, yo decía, ¿qué me está ofreciendo este señor? ¿Me van a meter en cana ya? ¿Qué hago? Le digo, ¿esto es legal lo que me estás ofreciendo? Me dice, absolutamente. Y averigüé, obviamente, porque yo te dije, Dios mío, o sea, yo Mirá. me sentía como, ¿viste? En Breaking Bad, haciendo algo muy malo. Me dice, no, esto está regulado, esto es así. ¿Y cómo es? No, bueno, llamás a una persona especializada. No sé si pasaron por la experiencia, es horrible, ni te digo, lo trataste en terapia 8.000 años. Pero bueno, te dice, mira, el cuadro es este y este. Ahí es muy importante también el aspecto humano claro. del diagnóstico que te dan y la claridad con la que te dicen, mira, lo que le pasa es esto, el perro no va a vivir, y si vive lo tenés que conectar una no sé qué, y te digo lo que te cuesta, que es uno de los tantos aspectos que uno termina poniendo en la balanza. Y si el perro está sufriendo, el perro no tiene ninguna posibilidad de sobrevida, esto, bueno, llamas a una persona y es tremendo, te vas, bueno, después cada uno se notifica de esto. Pero existe y es legal. Yo no podía creer lo que me estaba ofreciendo el señor. Dije, ya me pela un patrullero en la puerta de la clínica veterinaria, con lo que estoy... Y encima no quería compartirlo con nadie, me sentía la peor. Pero también después dije, no, está bien, son, qué sé yo, pobrecitos, si está sufriendo, no sé. No son opiniones, pero bueno. Igual, qué raro, porque es bastante común. Sí. Bueno, no, yo no sabía, nunca me imaginé que iba a estar en esa situación tampoco, porque era un perro bastante joven, entonces no sabía que existía
esa posibilidad. Pero bueno, me parece que esto es lo interesante y también de señales como la nuestra, que está todo el tiempo entrevistando diputadas y diputadas, empezar a conocer cómo piensan los grandes temas, ¿no? Claro. Sí, claro. Que nos atraviesan a todos. Bueno, estuvo el diputado Ramiro Gutiérrez en DTV Entrevistas, cambiamos de tema totalmente, compartimos lo que dijo. Si no tenés seguridad, no tenés nada, Horacio. Podés tener una hermosa familia, podés haber elegido una profesión y en 5 minutos desapareció todo. Terminó. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que en otras épocas, cuando el juez venía caminando, la gente se corría para dejarle lugar en la vereda porque era una institución de respeto. Naturalmente. Y que muchas veces cuando llegaba una denuncia, el juez te llamaba y vos tenías temor reverencial para ir frente a esa persona que a veces ejercía algo que hoy está a veces en la ley de otros países, que se llama reprimenda judicial. Ah, mira, no sé qué es eso. El juez te llama y te dice: usted está caminando por la cuerda floja. Ah, mira. Mucho cuidado. Te advierte. Enmiende. Porque alguien ha venido y nos ha dicho que usted está caminando por el borde y su caminar es sinuoso. Correcto. Mejore. No quiero llamarlo otra vez. Es una ciudad hermosa, es una ciudad pequeña que tiene la tranquilidad y la mansedumbre de esos lugares donde uno quiere estar. Sí, claro. Y tal vez hasta terminar sus días ahí. Sí, es ¿no? el lugar en el mundo que uno elige. Sí. Claro. Entonces yo estudié en la Universidad de Buenos Aires con mucho esfuerzo de mis padres, de mi familia. Ya lo creo. Porque uno emerge del fruto y el esfuerzo de todos los demás que tratan de que vos llegues a ese de la lugar. Movilidad Social ascendente. Bueno, volví y me quedé a trabajar ahí en un estudio jurídico que tomaba jóvenes recién recibidos para que pudieran hacer su experiencia laboral. Bueno, un día me llamaron y dijeron: queremos que te quedes como socio, y ahí, qué bueno. Sí, ahí quedé en ese estudio que me dio grandes satisfacciones. Eras muy joven. Era muy joven, 24 años, el doctor Menchón, el doctor Porres, me enseñaron la profesión. Y recuerdo un día que me invitaron a que los acompañe a una entrevista con un comisario para ver una causa. Yo ya me latía el derecho penal en mi interior. Y el comisario nos recibió con la bandera argentina a un lado, el cuadro de San Martín del otro, y fue una conversación bastante esquiva para la justicia. Entonces, mi socio, el doctor Menchón, que me llevó, se mantuvo muy firme, y cuando salimos me dijo: nunca arregles estas cosas como nos acaban de invitar a arreglar, porque si no siempre vas a ser un Carlitos. Así que yo soy un Carlitos. En ese camino. Estamos hablando si se sigue diciendo volanta, si se sigue diciendo bajada. Pero explicá lo que dice, lo que quiere decir a la gente, porque bueno, si no... son nomenclaturas de los títulos, de gráficas. De gráficas, sí, pero cuando de gráficas. dijiste, ¿hace cuánto que no escuchaba la palabra Bueno, pero ¿y la gráfica dónde se aplica? Se aplica a los envases. Totalmente. Así es. No, este es como el Pancho Ibáñez, viste, que te conecta todos los temas. Y vamos a hablar de la propuesta para la ley del envase, en este caso del tratamiento de los envases de la diputada del Frente de Todos. Dentro del Frente de Todos, Patria Grande, estamos hablando de Natalia Ceracho. El título es Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo. El tema del reciclado es, sin lugar a dudas, una cuestión que se viene desarrollando y a mucho impulso en la República Argentina, en todos los sectores del país. En algunos lugares está mucho más desarrollado. Estuve viendo el caso, por ejemplo, de la localidad de Tafí Viejo, Tucumán, estos días, donde hay una escuela secundaria. El proyecto de fin de curso tenían que hacer un proyecto de fin de curso de los chicos y decidieron hacer una impresora 3D. Qué bueno. ¿Cómo armaron la impresora 3D? Con reciclado de un lugar que tienen, que se llama el CIAT, el Centro Integral para el Reciclado, que está en esa localidad. Empezaron a armar la impresora y lo que utilizaban para generar lo que ellos querían eran los filamentos de los cuales se desgranan el plástico de lo que llega al mismo lugar. Ah, mira. Y con eso, la idea de ellos, Qué que todavía no creativo. la empezaron a tratar, a armar con lectoras de LCD, con lectoras
con impresoras viejas. Entonces lo primero que hicieron fue generar los proyectos impresos, las placas impresas justamente de circuitos, y ahora están avanzando en la terminación de la impresora de 3D. ¿Cuál es el objetivo de estos chicos? Generar desde marcos de anteojos hasta prótesis humanas o de animales, entre las cuestiones más importantes. Bueno, estos dos pibes, Mateo Salvato y Gino Tubaro, que Claro, fueron bueno, los... Gino Tubaro es uno de los más ejemplos, pero él usa una impresora 3D. Que fueron los pibes reconocidos por Michelle Obama, Sí. cuando vino Obama, ¿se acuerdan que fue creo, no me acuerdo en dónde, en Lucina del Arte? En Lucina del Arte, ahí los reconocen porque estos pibes en su momento tenían 18 años, Claro. hoy siguen siendo pibitos, pero en ese momento Más tenían 18, todavía. 20 años y habían desarrollado por primera vez un caso que además tenía la posibilidad de prensar. A pesar de lo estamos viendo, dije, no, me desmayo, mira, con esta producción, ¿no? Que tenía la posibilidad de prensar y la habían Claro. generado con una impresora 3D. Claro, por supuesto. Pero acá el caso es que los Que es chicos, mucho más barato. están a partir del reciclado generando la impresora 3D y utilizando lo que reciclan para producir los elementos Sustentabilidad, que 100%. te cierra el círculo Claro, totalmente. claro. Bueno, en este caso lo que plantea esta ley es prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases y reducir la cantidad que se introducen en el mercado, minimizar la disposición final y priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización. Utilizar el principio de la cuna a la cuna, es decir, de la generación del producto hasta la reutilización del mismo, es decir, el ciclo de vida de los productos. En muchas ciudades de la Argentina existe el conjunto de trabajadores que se dedican justamente al reciclaje. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires es muy importante, uno los ve pasar con los carros. Los recuperadores. Generalmente. ¿Cómo? Los recuperadores. Los recuperadores urbanos, exactamente, que tienen plantas de recuperación que en muchos de los casos, por ejemplo en el caso de Tucumán, cobran, por ejemplo, un plan Argentina Potenciar Trabajo y lo complementan con el resultado de la producción que genera, los pesos que genera la propia empresa en función Claro, y la del reciclado. diputada Saracho, de hecho, ella es recicladora. Exactamente. Bueno, y incluso cuando presentan el proyecto en el Congreso lo hacen con una marcha cartonera, ¿no? Sí. Fue todo un display bastante impresionante, las diferentes organizaciones cartoneras que existen para llevar el proyecto al Congreso de la Nación. Es, aparte, una iniciativa muy importante. Ahí está, ahí se ve la foto que sabemos atrás que... El MT, aparte de todos el movimiento de trabajadores excluidos, toda la sección de las asociaciones cartoneras son muy importantes, y entendiendo que en la Argentina el proceso de reciclaje se empezó a hacer a raíz de manera informal cuando en una situación de crisis son los cartoneros que salen a la calle para hacerse unos mangos y a través de la praxis empiezan a implementar el proceso para de alguna manera eso, ganarse el mango. Para ganarse el mango, y que son ellos mismos, dicen, tiene una frase, ¿no? Son las manos de los cartoneros en la basura los que se están encargando de gran parte del proceso de reciclaje de todo el país, y bueno, y la inclusión de ese conocimiento a las prácticas que, bueno, ellos están llevando a cabo en un montón de municipios, en la ciudad de Buenos Aires, en diferentes partes del país. Y además es una manera de visibilizarlos y de reconocerlos, ¿no? Porque además de ser trabajadores, como decías vos, son trabajadores totalmente transparentes, parecen no tener ninguna función y cumplen una función que es sustancial. Así es. Sustancial y son los primeros que se dan cuenta cuando, por ejemplo, hay una alza en el consumo, porque tienen más trabajo cuando la actividad productiva en el país aumenta. La cantidad de cartón que juntan, o la cantidad de plástico, cuando hay más consumo, está directamente ligada, y lo que ellos producen y lo que ellos reciclan está vinculado absolutamente con el proceso productivo. Y hay casas que se construyen con los ecoladrillos. Bueno, este era el otro tema, que en este proyecto de Tucumán, también en esa misma planta hacen madera plástica, que así se denomina, y ladrillos justamente que vuelcan en los propios barrios de humildes, en este caso de ¿Sabes quién tiene Tafí una Viejo? casa ecosustentable? Elena Roger. Ah, mira.
yo te sé de todo, ¿viste? ¿Viste? ¿Cantás como Elena? No. Ah, bueno. Sos un poquito más alta. Mejor que no cante, te lo aseguro. Eso sí que no. Bueno. Pero ella con la pareja, Mariano Otero, que se llama el marido, tiene una casa ecosustentable. ¿Mariano el jazzista? ¿Eh? ¿El jazzista? No, salsista no. Jazzista, el músico. Sí, no es ese, no es jazzista. No. ¿Es otro Mariano Otero? Es otro. Ok, después hablamos de cuando termine. Bueno, seguimos con el proyecto. Sí. Promover el compromiso de los productores, consumidores y usuarios con la gestión integral de los envases, incluir a las y los trabajadores del reciclado en el procedimiento de gestión integral de los envases y garantizarles condiciones laborales para el desarrollo de sus tareas. También la presente ley deberá aplicarse e interpretarse a la luz del principio de responsabilidad extendida del productor. Y este es un tema muy importante. Sí. Este es crucial. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con las computadoras en nuestra casa que no sirven para nada? Los residuos electrónicos. Los residuos electrónicos. ¿Cuántas computadoras tenés en tu casa que no sirven? 2. ¿Vos, Mary? Ninguna. Ninguna. Bueno, te llevamos a la casa de Mary. Entonces, pero sí celulares viejos, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, bueno, celulares viejos. Y eso tendría que ser directamente... Tenés un montón de microcomponentes que si los transaccionaras, tipo el cobre, el níquel, el litio. Y no sé si es reutilizable en sí el litio. Bueno, pero no importa. Pero hay digamos, un montón de microcomponentes de los residuos electrónicos que eso no está legislado tampoco. Es una ley pendiente desde hace muchos años, la ley de residuos electrónicos. Y además que no es tan fácil deshacerte de eso. ¿A dónde lo dejás? Ni hablar de las pilas, ¿no? Que es el eterno... Uy, me olvidé que estaba al la aire. segunda vez que lo decís en el día, la bueno, palabra. Estoy un poco Te mal perdono hablado. porque el ministro de Economía la vive diciendo. Están comprendidos dentro de esta ley todos los envases introducidos por primera vez en el mercado nacional, sean fabricados en el país o importados, y los envases postconsumo. O sea, todo lo que diariamente tenemos a mano, que utilizamos desde cualquier tipo de producto, está incluido dentro de lo que significa la responsabilidad para aquel que lo introduce. Porque pareciera que se termina, yo lo traje, lo puse en el país, no tengo nada que ver. No, también tenés que ser responsable por su comercialización y por su deposición final, dice la ley. Claro. Los sistemas de gestión de envases adjudican las responsabilidades desde su creación hasta su disposición final. Vamos con la próxima. Las infraestructuras intermedias que sirvan a los sistemas de gestión integral serán localizadas en los sitios más cercanos posibles al lugar de su generación. Esto es una cuestión lógica y tiene que ver con la logística. Creación de los ámbitos territoriales de eficacia regionalizada. Estos son disposiciones y cuestiones que tienen que ver específicamente con la ley y con estamentos que propone para que se lleve adelante de manera más clara y más eficiente todo lo que incumbe a esta nueva ley que atañe a los envases. Este se llama ámbitos territoriales de eficacia regionalizada, para la gestión que se conformarán con autoridades competentes junto a las autoridades locales. Establece también pautas para que los ciudadanos se desprendan de los envases de manera que pueda ser reciclados, dónde dejarlos, cómo llevarlos, a dónde hacer su deposición. Las empresas con gran superficie que introduzcan envases en mercado deberán contar con espacios para la entrega y reposición de lo mismo. O sea, compraste, no sé, un mueble, compraste un televisor, en ese lugar que lo compraste lo podés tener que poder llevar y dejar, no tirarlo en la calle, digamos. Crea el sistema de depósito, esto se llama así, devolución, retorno y reutilización, muy difícil decir la sigla, SDDR, ¿sí? Sí. Establece la tasa ambiental de responsabilidad. Esta es interesante. ¿Por qué? Porque aquel que no se ocupe de recuperar sus propios productos que ingresa al mercado tiene que abonar una tasa que su valor no podrá ser superior al 3%. Esto era lo que precio. más le objetaban al proyecto. Claro, pero si vos tenés un lugar en donde te haces cargo y recuperás lo que efectivamente introdujiste, sí. No lo pagás. No, sí. Bueno. El asunto es que no se termine trasladando al precio de ese producto, ese 3% del envase. Pero si disponés un lugar para que te lo dejen. No, yo no, escúchame, yo no tomo partido, yo nada más te estoy diciendo lo que me acuerdo que ¿Vos sos de qué empresa? De ninguna. Ah, bueno, entonces yo te digo. Y menos que produzca envases. Bueno. Te produzco ideas si querés. Epa, ya saben a quién llamar. Mayorista de venta del producto envasado y quedarán exentos los productores que implementen, o sea, el sistema de el sistema de depósito. Sí, Mani. No,
No, precisamente que las empresas, porque la discusión era ver más impuestos, va a terminar derivando a el precio final de los productos. Al final del día la discusión es, si está bien, si las empresas no quieren pagar esta tasa ambiental, es que implementen su propio sistema, pero el objetivo concreto es que esos envases, se hagan cargo de esos envases después, el resultado final de esos envases, quiero decir. Fue ese 3% lo que imposibilitó que se tratara el tema acá en el Congreso. Bueno, en síntesis, una ley que a qué viene, que se genere un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado, un Sistema Nacional de Gestión de Envases, un Sistema Único de Trazabilidad para que nada se pierda en el camino y un proyecto que pretende, por un lado, proteger los derechos de aquellos que trabajan y al mismo tiempo visibilizar una realidad que es que las empresas no se hagan responsables de lo que efectivamente traen al país. Gracias, Fabi. nada, al Un placer. contrario. Bueno, te despedís así como un corista parado. Ahí está, me quedo parado. Gracias, Mary. Gracias, Mary. Nos vemos el lunes que viene con ustedes. Con ustedes nos vemos mañana, por supuesto, aquí en la segunda edición de DTV. Chau, que tengan linda tarde.